Buenas tardes, profesor Geomar. Mi nombre es Rosana Rangel, estudiante de la Escuela de Ingeniería. En esta tarde le voy a conversar sobre lo que es método de la unión de las piezas. ¿Cuál es el método a utilizar o los que se utilizan actualmente para la unión de las piezas? ¿Qué es la unión? Es la acción y efecto de unir o unirse, ¿sí?, para lograr un fin común, ¿sí?, o para hacer una unión entre dos o más cosas para un fin en común. ¿Sí? La unión de metales. Esto es un proceso controlado que se utiliza para fusionar metales, donde hay diversas técnicas que actualmente se utilizan, como el método de la soldadura y el método por tornillos. ¿Sí? Las uniones estructurales y mecánicas son muy utilizadas actualmente, más que todo en el sector de la construcción y en lo que es la ingeniería industrial. Tenemos como tipos de uniones las uniones móviles y las rígidas. Las móviles tienen que ver con la posibilidad del movimiento, ¿sí?, rotación o desplazamiento en cualquiera de sus miembros estructurales, y la rígida es todo lo contrario, no tiene ningún movimiento. Como las clasificaciones de las uniones rígidas, podemos tener las uniones fijas. Estas son las que usamos como remaches, ¿sí? Como remaches, y son llamadas las hierro dulce. Las uniones fijas soldadas son las que vamos a utilizar cuando aportamos el calor, las que hacemos con electrodos, donde se hace de forma directa, aplicando una energía en contacto con el metal. Las uniones fijas clavadas son las que empleamos para juntar, sobre todo en los tableros. Las uniones desmontables o atornillables o atornilladas son las que utilizamos normalmente como las chapas de acero. Las uniones desmontables nachavetadas son muy comunes para unir las piezas, son como las arandelas. Y las uniones desmontables con pasadores son para ajustar con precisión los orificios pretaladrados, ¿sí? Esto nos ayuda a hacer esas uniones rígidas. Y como clase de uniones móviles tenemos que las uniones móviles giratorias son un dispositivo mecánico de elevación o tracción formado por una rueda que nos ayuda, ¿verdad?, a rodear que nos ayuda a formar esa unión giratoria. Como ejemplo tenemos la polea. La unión móvil deslizante son aquellas en las que una o de las dos piezas se van a unir, una se fija de la otra, una se desliza, y puede ser con la ayuda de un lubricante o algún otro elemento, como por ejemplo tenemos las ballestas o los muelles. Y las uniones móviles flexibles, estas podemos encontrar distintos tipos de estructuras mecánicas, van a depender de la necesidad como tal que se requiera, en este caso de las uniones flexibles, ¿sí? También podemos tener entre las uniones de los metales los elementos roscados, dentro de los cuales tenemos la rosca, ¿sí?, que es un filete continuo con sección uniforme y arrollada como una elipse sobre la superficie exterior e interior del cilindro. También tenemos lo que es la rosca externa y la rosca interna. Todos estos elementos nos van a ayudar a tener una mejor unión con respecto a los metales que vayamos a utilizar. También tenemos por acá lo que son los tornillos. Los tornillos, ¿qué es un tornillo? Es una pieza cilíndrica de metal cuya superficie es como una espiral, ¿sí? También tenemos los tornillos de unión. Esta se utiliza para la unión de dos o más piezas y se hace a través de un agujero. Tenemos los tornillos pasantes, es un tornillo que atraviesa la pieza al unir, al enroscar una de ellas. Tenemos los espárragos, que es una varilla roscada con dos elementos o dos extremos que pueden variar su diámetro, y esto nos va a ayudar. Tenemos también el tornillo autorroscante. Este se usa para las uniones que deban saltarse. Se recomienda para los metales blandos o acero de menor a 50 kilogramos de resistencia. Y los tornillos prisioneros es una varilla roscada por uno o dos extremos
que vamos a colocar a través de un taladro. También tenemos lo que son las chavetas. La chaveta es un elemento de máquina fabricado de acero de carbono. Aquí podemos ver varios ejemplos. Entre las chavetas tenemos a tensión y sin tensión. A tensión es que está formada por una cuña, ¿sí? Son capaces de transmitir un momento de torsión a través de una fuerza axial. Y sin tensión son estas chavetas prismáticas y segmentadas que se transmiten en un momento de torsión. También podemos tener chavetas de cuña, chavetas prismáticas, chavetas de guías, chavetas segmentadas y chavetas tangenciales. También tenemos lo que son los pasadores. Los pasadores es un elemento de fijación mecánica desmontable. Allí eso va a quedar de forma fija, ¿sí? Y su forma es cilíndrica. Dentro de los pasadores podemos tener pasadores de máquina, pasadores de fijación radial y pasadores de liberación rápida. Acá tenemos también un ejemplo de lo que son los pasadores. Tenemos los ejes estriados. Esto también es un ejemplo de un mecanismo de unión de metales. Es una guía de recirculación de bolas, ¿sí? Como podemos ver acá, es un producto innovador que dispone de un casquillo, y esto nos va a ayudar a que la torsión sea el ente que va a transmitir, o el ente que nos va a ayudar a transmitir que se realice el movimiento de forma correcta. Todos estos ejes estriados se acoplan a los agujeros de los engranajes. También tenemos lo que es un ajuste a presión. Esta unión se realiza cuando el diámetro de eje es más grande que el diámetro del agujero donde se va a instalar este eje. También estos ajustes a presión nos ayudan tanto en la forma o en la industria como en nuestros hogares. La soldadura es un proceso también de fijación, el cual se realiza con la unión de uno o más piezas, generalmente metales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las etapas de la soldadura. También tenemos lo que es la unión con adhesivo. Este es un proceso en el cual se utiliza materiales en base a polietileno, y tenemos acá el adhesivo como el silicón. Podemos decir que esto también son sustancias no metálicas, pero también se pueden utilizar para unir una o dos más piezas. ¿Cómo es el diseño de la unión? Es un parámetro importante para obtener un mayor rendimiento del adhesivo, para que pueda tener una mayor eficiencia de este material como tal. Entonces todos estos ejemplos nos ayudan en lo que son los métodos de uniones de piezas metálicas. Entonces esta es toda mi exposición. Muchas gracias, profesor, y feliz tarde.